La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. La neurociencia es la última frontera de la biología, el reto de comprendernos a nosotros mismos. Miguel Nicolelis, neurobiólogo. Gabón, la gestión de los ríos para limitar los daños causados por los desbordamientos, un problema recurrente cuando se producen trombas de lluvia que resulta especialmente paradójico en tiempos de sequía, es hoy nuestro primer argumento. Alfredo Ollero, experto de la Universidad de Zaragoza, colabora con el proyecto Life Ebro Resilience, que prevé una serie de obras para atenuar el impacto de las inundaciones en el eje del Ebro y mejorar el estado de los ecosistemas fluviales. Contamos con él y con el geólogo Antonio Arechavala para hablar sobre medidas que favorecen la buena salud de los ríos. Comenzamos. La lluvia ha regresado a numerosos puntos de nuestra geografía tras un periodo con menos precipitaciones que ya se ha dejado sentir en el sector primario, sobre todo en Álava y Navarra. Lluvias desiguales, eso sí, que han dejado más agua en el litoral que en el interior, y cuando han dejado agua en el litoral ha sido en forma de trombas que han provocado inundaciones. La mesa de crisis en la que las instituciones vascas analizan las consecuencias de la sequía ha comenzado ya a trabajar y, como decía, a todo esto hay que sumar esas lluvias torrenciales que han caído en lugares como Vera, Lesaca, Arano, donde una gota fría imprevista dejó la madrugada del sábado grandes daños en zonas muy localizadas, al desbordarse regatas con una fuerza enorme en solo unos minutos. Los ríos Urumea y Oria se han desbordado también en lugares como Hernani, Andoain y Lasarte. Y ayer domingo, una situación similar la han vivido en Tierra Estella. La gestión de los ríos siempre es un tema relevante y ligado también a esta paradoja: inundaciones, desbordamientos que provocan importantes daños materiales en tiempo de sequía, que también acarrea importantes perjuicios. Hoy el geólogo Antonio Arechavala nos invita a reflexionar sobre esta cuestión con la colaboración de Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza y experto en análisis de riesgos naturales. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y la primera cuestión, pues es ponernos un poco en situación. Antonio, has estado viviendo estos últimos días pues todas las incidencias que además han estado muy centradas, ¿verdad?, en lugares concretos, en Guipúzcoa y Navarra fundamentalmente. Ya hubo en Iparralde también inundaciones hace unas semanas, coincidiendo en Sempere, por ejemplo, con el Lerriurratz, ¿verdad? Pero estos últimos días, inundaciones muy localizadas en sitios muy concretos. Sí, las que comentabas del norte de Navarra, en Lesaca, en Vera de Bidasoa, en Arano, pues fueron espectaculares. Yo ayer mismo tuve que verlas aquí mismo en la comarca de Pamplona, ¿no? Cayeron una cantidad de agua en muy poco tiempo, pero claro, lo gordo se lo llevó Estella. Ayer no han pasado ni 16 horas cuando, bueno, pues, con 60 litros por metro cuadrado en media hora, pues se desbordó el río Ega. Ahí tenemos bastante que analizar, ¿no? Tanto en el norte como en esta zona de casi no del oeste, ¿no? De la comunidad foral. Pero también al mismo tiempo estamos viviendo, mientras se ha pedido ya oficialmente por el gobierno de Navarra la declaración de zona catastrófica en la zona del norte, hay muchas voces en el sur pidiendo lo mismo por sequía, es decir, en la misma comunidad, ¿no? Hablemos de la gestión de los ríos. Alfredo, la sequía que afecta a cultivos de regadío en toda la península y que puede llegar a repercutir en el abastecimiento, ¿se soluciona con más embalses? ¿Hay que aumentar la capacidad de almacenar agua? La verdad es que no, porque necesitamos agua corriente. Necesitamos agua que circule por los cauces, necesitamos agua que esté también en los bosques, que esté en las laderas, en definitiva en los acuíferos. Si el agua la almacenamos solo en embalses y no en los sitios naturales que tiene el medio para almacenar, como puede ser los acuíferos o los propios cauces de los ríos, los almacenamos en los embalses, vamos a perder más agua. Pero los embalses son, en definitiva, grandes fábricas de evaporación. Ahí, con las temperaturas que nos pueden venir ahora,
pues cuanta más agua tengamos en los embalses, más agua se va a evaporar y la vamos a perder. La verdad es que no es una solución. Y porque además es importante para que el ciclo natural del agua funcione correctamente, que los ríos desemboquen en el mar todo el agua que llevan. Sí, por supuesto, es fundamental que desemboquen en el mar toda el agua que llevan, no solo en condiciones normales, sino sobre todo en condiciones precisamente de crecida también y de inundaciones. Porque esa agua va cargada de sedimentos, va cargada de nutrientes y es enormemente rica para el mar, para muchos aspectos, ¿no?, que condicionan también la dinámica litoral. Entonces, las crecidas precisamente es el momento en el que los ríos salen un poco de su letargo, trabajan, hacen todas sus funciones de erosión, transporte, sedimentación, de llevar materiales y de llevar el agua, y es fundamental para la salud del río y también para la salud del mar, con lo cual el agua tiene que llegar al mar y con crecida todavía más. De hecho, hay sectores económicos importantísimos que dependen de esas crecidas. No solo la agricultura, que fertiliza de manera gratuita y limpia los ríos directamente con estas crecidas, sino que además también la pesca, que muchas de las gambas que nos comemos o los pescaditos que nos comemos lo hacemos gracias a que llegan nutrientes de los ríos al mar. Y por supuesto el turismo que claro, depende de que se sigan formando playas, sobre todo es uno de los sectores más brillantes de toda la parte mediterránea, ¿no? Bueno, entonces el quid de la cuestión es qué gestión de los ríos es la idónea. Imagino que será un problema complejo que hay que abordar desde diferentes perspectivas, pero bueno, ¿qué idea podríamos trasladar sobre la gestión de los ríos que permita, por un lado, que ese aporte de agua llegue a donde tiene que llegar, que facilite también el abastecimiento necesario y que evite en la medida de lo posible que haya daños cuando el río se desborda? Son situaciones que provocan daños en circunstancias diferentes, pero al fin y al cabo están todas relacionadas, ¿no, Alfredo? Sí, la mejor gestión es la que esté basada en la adaptación. O sea, tenemos que adaptar nuestros usos del territorio al agua que existe y al agua que puede haber, ¿no? Y tenemos que adaptarlos a los estiajes, a las sequías y lo tenemos que adaptar también a las crecidas y a las inundaciones. Porque, bueno, las propias crecidas es un poco una paradoja, pero son fundamentales para nuestra salud, ¿no? Son fundamentales para la salud del planeta, que los ríos se vivan esas crecidas, que las tengan, que se naturalicen con ellas, que limpien los contaminantes, etcétera. Y por otro lado es algo contra lo que luchamos siempre, ¿no? Es una gran contradicción. Luchamos para que no nos inunden, pero por otro lado nos están dando la salud. Yo de hecho llego a reivindicar las crecidas y las inundaciones como algo que habría que proteger, como unos procesos que tendrían que estar protegidos, lo mismo que los espacios naturales, ¿no? Porque son fundamentales para que los ríos sigan funcionando, para que tengamos en definitiva salud. Entonces, mi opción siempre es una gestión basada en la adaptación y teniendo en cuenta pues que en el futuro pues procesos extremos vamos a seguir teniendo, como los ha habido siempre, quizás incluso con mayor frecuencia, y que bueno, tenemos que ser suficientemente inteligentes como para beneficiarnos de lo positivo y poner en juego lo menos posible para sufrir los menos daños posibles. Mira, estos días, Alfredo, con motivo de las inundaciones, sobre todo de las del norte de Navarra, que han sido motivo para que se declare zona catastrófica oficialmente por el gobierno de Navarra, me han preguntado en ocasiones, bueno, pues qué particularidades geológicas tenía, pues hablando por la parte climática, pues lo han tratado gente de AEMET, etcétera, ¿no? Y es verdad que tiene unas condiciones peculiares, ¿no? Posiblemente igual no sepas perfectamente cómo es aquello, pero a ver, estamos hablando de una de las zonas de Europa con más pendientes, un territorio con más pendientes por encima de un 15%. Estamos hablando que el 95% del territorio del norte de Navarra y del sur de Guipúzcoa tienen más del 95% de la superficie con pendientes que se podrían catalogar como zonas que puedan ser susceptibles de deslizamientos. Claro, no desarrollan, al ser así, muy poco suelo, con lo cual el suelo no capta el agua y no lo almacena, que también los suelos son un gran almacén de agua, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco se desarrollan grandes llanuras de inundación. Y para una que tenemos, que es una pequeñita, pero es la más grande que hay en todo el norte de Navarra, es la que tiene que ver con Vera de Bidasoa, que es la zona que más afectada fue, ¿no? Es verdad que hay algunas motas, hay algunas pequeñas presas y tal, que tienen un carácter regulatorio, pero eso dio pie, creo, desde mi punto de vista, así en un examen así un poco preliminar,
que dio pie en su momento bueno, pues a una falsa sensación de seguridad que hizo que allí se pusieran muchos negocios pues que hoy se han visto muy afectados, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto de esas falsas sensaciones de seguridad que se dan, ¿no? Eso es muy habitual, ¿no? Y ocurre en todos los sitios, y toda esta política también que se hizo de embalses, presas, de actuaciones en definitiva en toda la segunda mitad del siglo XX propició mucho este tipo de incremento, ¿no? de la exposición también y de la vulnerabilidad frente al riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me recuerdan un poco estas, no las he vivido estos días de forma directa, pero me recuerdan un poco a las que hubo en 1997, ¿no? Que fue también un poco la misma zona, y aquella yo creo que fue más importante en volúmenes, pero también recuerdo mucho de aquel evento, que aquel sí que lo viví de cerca, la gran cantidad de procesos también de ladera, de bueno, pues la enorme cantidad de escorrentía que llegaba por todos los sitios y que favoreció también un montón de deslizamientos. Y la verdad es que bueno, pues la naturaleza y nuestro medio pues es así de dinámico, ¿no? Y esta dinámica pues es también una forma de funcionar, ¿no? Y tiene que ser así. Entonces, bueno, pues es lo que toca en cada momento. Sí. ¿Qué tipo de soluciones se plantean como medidas de restauración fluvial sin serlo realmente? Estas hay muchas. Pero, bueno, en principio el que se llamen de restauración no significa gran cosa, porque a veces se le pone el título, ¿no? Se están haciendo muchas urbanizaciones, muchas defensas, muchas canalizaciones con este título, simplemente pues haciendo algún tipo de uso ciclable o ambiental en las riberas, por ejemplo, ¿no? Pero realmente pues no tienen ese sentido. Yo creo que la restauración fluvial auténtica es quitar obstáculos para dejar al río funcionar de forma lo más libre posible, y precisamente tendríamos que pensar en acciones de desurbanización, de descanalización y sobre todo en la retirada de presas, ¿no? Que es algo que se está haciendo mucho, y en ese ámbito de por ejemplo, estas últimas crecidas, en el ámbito básicamente de Guipúzcoa y Navarra, pues se han quitado ya bastantes presas. En algunas de ellas ahora cuando comentabais Arano, ¿no? Recuerdo en el Urumea, por ejemplo, en Mendaraz, que trabajamos en el seguimiento en su momento, hace ya unos 10 años o algo más. Y bueno, pues esa son buenas medidas, porque tenemos que quitar obstáculos y tenemos que dejar de confiar, como decía Antonio, en las infraestructuras en las que pensamos que nos van a ayudar, cuando lo que realmente están haciendo es perjudicarnos, ¿no? Pues ahí tenemos lo que he comentado también antes de los embalses, que a mí me hace bastante gracia, por ejemplo, cuando en los medios utilizáis mucho como criterio, como indicador, ¿no? El nivel de los embalses. A veces se abren incluso las noticias: el nivel de los embalses es tanto. Y realmente lo que nos tendría que preocupar de cara a la sequía y a muchos otros aspectos es cuál es el nivel de los ríos, cuál es el nivel de los acuíferos, cuál es el agua en el suelo, en qué momento estamos con agua en el suelo, cuál es el nivel de evaporación, de evapotranspiración que se está produciendo, y no tanto el nivel de los embalses, que a veces puede ser bueno, a veces puede ser contraproducente que haya mucho, porque entonces, por ejemplo, no pueden retener crecidas que podrían en un momento determinado ser muy negativas, porque se producen a lo mejor en coincidencia con dos afluentes, en fin, que ha habido casos de estos también importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que es un indicador que no deberíamos utilizarlo, deberíamos ir hacia indicadores más naturales. Sí, sí. Utilizamos indicadores muy utilitaristas, ¿no? Sí, En un momento dado, con un fin absolutamente centrado en el abastecimiento de agua, y puro y duro. A medida que vamos descendiendo hacia el sur, hacia tierras cada vez más secas, pues pensando también en bueno, pues lo que sufre también el sector primario, que tiene mucho regadío en zonas que bueno, pues que no son las más apropiadas, quizás también para el regadío. El agua como recurso, y pensando mucho en el precio del agua y no en el valor del agua, ¿no? Que es mucho más que el precio que puede tener pues para un determinado uso, y que es un valor que va mucho más allá. Está claro que todas estas soluciones, como comentaba Eva, ¿no? Que tienen que pasar por cuestiones de muchas disciplinas, ¿no? Aquí el sector primario también tiene mucho que decir. De hecho, estamos hablando de que un 85% del agua se utiliza para regadío, ¿no?
y ahora se están replanteando, sobre todo en el sur de Navarra, después de lo que ha pasado en el mes de abril y parte de mayo, es cambiar el tipo de cultivo, ¿no? Cambiar, por ejemplo, el maíz, que es un gran devorador, ¿no?, del recurso, por otras especies como puede ser la cebada o el girasol, ¿no?, que tienden a captar menos, necesitan menos regadío, ¿no? Y bueno, pues revisar también en esas zonas que decidieron en su momento pues plantar aguacates, frutos de la pasión, mangos, ¿no? Hasta qué punto, bueno, se han cargado, ¿no?, los acuíferos de la zona. Tenemos el problema también de la concentración, por ejemplo, ganadera en las macrogranjas. Todo esto tiene que verse también desde un punto de vista de un nuevo urbanismo, ¿no? Un urbanismo que además considere el impacto del cambio climático. De hecho, por ejemplo, yo he estado viendo las curvas de paso de los periodos de retorno, de cuándo podría pasar esos fenómenos en los próximos 10, 50, 100 y 500 años, y veo, por ejemplo, que en la comarca de Pamplona en la última década han tocado 6 veces la de 100 y 500. Es decir, en una década 6 veces, cuando se supone que debería pasar una vez cada 100 o una vez cada 500 años, ¿no? Pero todo esto hay que revisarlo. Sí. Bueno, hace unos años, cuando la crisis inmobiliaria que atacó especialmente duramente al mundo en 2008, se acuñó esa famosa frase de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. En España, en general, vivimos por encima de nuestras posibilidades en lo que respecta al agua, a ese recurso que es el agua. Sí, es la falta de adaptación, ¿no? Es lo que comentaba Antonio. Necesitamos cambiar los tipos de cultivos y los tipos de actividades, porque si los embalses pierden agua por evaporación, los regadíos ya pues mucho más, ¿no? Entonces los regadíos son los grandes consumidores de agua. Entonces al final esa sequía hidrológica, que es la que al final encontramos en el territorio, pues en buena parte, en un 20 o un 30%, no se debe a razones meteorológicas, sino que se debe a razones que están implantadas en el territorio, que son esos consumos de agua excesivos. Entonces toda nuestra gestión debería pasar por la adaptación, ¿no? O sea, yo creo que esa transición ecológica que tenemos que realizar, pensando en el cambio global, en el cambio climático, pues es que nuestro trabajo, digamos, es pensar en mecanismos de adaptación. Uh-huh. Hace poco nos avisaron, hace mucho ya nos avisaron, ¿no?, de que íbamos a convivir con estos fenómenos extremos, tanto de sequía, a la par que se iban a producir grandes inundaciones muy puntuales, ¿no? Lo sabemos hace mucho que iba a pasar. Bueno, ahora las tenemos encima. Esto ha llegado ya a nuestras vidas y desde luego no nos queda otro remedio que la adaptación, ¿no? A esto pues se le llamó cambio climático, que era una derivada del calentamiento global, y recuerdo que el año pasado hicisteis un curso en el que yo asistí, que tú estabas de ponente allí en la Universidad del País Vasco, en Gasteiz. Sí. Y bueno, pues estuvo súper interesante. Bueno, ahí estuvieron Jorge Alsina, un montón de gente, ¿no?, de los estudiosos del clima y en su relación con los recursos hídricos, ¿no? ¿Tú crees que esto va a ir a peor o que va a ser más frecuente? Sí, bueno, la pinta que tiene es de que va a ser más frecuente. Por eso, digamos que nuestro trabajo tiene que ser rápido en ese sentido, ¿no? Además, bueno, yo creo que lo estamos estudiando desde diferentes enfoques. Hay que estudiarlo desde el ámbito de diferentes ciencias y bueno, yo creo que sí que hay ya evidencias de que estos procesos extremos pues van a ser más largos, en el caso de las sequías, más intensos en el caso de las inundaciones. El incremento térmico nos lleva a las dos cosas, a que se produzcan más inundaciones puntuales intensas, con más lluvias intensas, y también a que las sequías sean más graves, porque digamos que el agua desaparece antes con el calor, ¿no?, del terreno. Entonces, la verdad es que bueno, el panorama no es que sea muy halagüeño. Pues por eso tenemos que estar, mucha gente trabajando en estos temas, ¿no? Esto tendría que ser un gran nicho de trabajo, como les decimos a los alumnos a veces, ¿no? Sí. Que Oye, mucha labor. Otra cosa, es que tú estás o participas también en el debate Ebro Resilience, ¿no?, en algunas ocasiones.
A mí me gustaría, claro, esto es una cosa que además los políticos hablan mucho de ello, ¿no? Tanto de Navarra, al sur de Navarra, como la zona del Ebro que toca con Aragón, y también en la parte del País Vasco, ¿no? Y bueno, ¿qué sensibilidad tienen ante todas estas propuestas acá? Porque son decirles que los embalses, que cuidadín, que las motas, que cuidadín, que todo esto, y hablar de retirada abiertamente, porque yo lo hablo tranquilamente, sin ningún problema. Es decir, que todo esto, por ejemplo, que trajo a desde la Universidad de Harvard cuando fueron en las inundaciones de Tafalla del año 2019, de julio de 2019, salió ya a reducir. Incluso hicimos un libro del cual hemos hablado aquí en la Mecánica del Caracol, en Ausolan, que publicó la editorial Chalaparta con técnicos del gobierno de Navarra, profesores de la universidad pública, afectados, ingenieros, etcétera, ¿no? Y todos coincidimos, sin haber hablado prácticamente entre nosotros, en el mismo diagnóstico, ¿no? Y una de las cuestiones que se puso encima de la mesa fue la retirada estratégica, ¿no? Y eso fue muy duro para las cabezas pensantes en el eterno crecimiento económico a base de ladrillo, ¿no? Sí. Bueno, el proyecto Ebro Resilience va en esa línea, ¿no? Entonces, se trata de una retirada estratégica, como bien dices, que comenzaría por la retirada o el retranqueo de las motas, ¿no? O sea, por echar las motas hacia atrás y dar más espacio al río, que yo creo que tiene que ser siempre el primer paso, ¿no? Pero bueno, se va consiguiendo poco a poco, hay algunas medidas que se van poniendo en práctica, y yo sí participo en un grupo estable, digamos, de participación en la que tenemos reuniones periódicas pues en diferentes localidades y se explica el proyecto y se debate también dentro de ese grupo, en el que hay pues personas afectadas, hay empresas de diferentes tipos, está la administración y estamos también del ámbito científico. Es un proyecto LIFE con fondos europeos que empezó siendo estrategia Ebro Resilience y yo creo que es un buen ejemplo, ahora que tenemos también este próximo mes en el Congreso de Restauración, el Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, el 4º Congreso Ibérico, que es en Toledo, pues va a haber bastante explicación y presentaciones sobre este proyecto Ebro Resilience, ya que hay otras cuencas también interesadas en este tipo de medidas. También tengo que hablar muy bien de lo que se hizo también en Navarra, en los cursos bajos de Algar y Aragón, donde empezamos a implantar este tipo de medidas, ¿no? De retranqueo de motas, etcétera, en un trabajo que hicimos en el año 2001, creo recordar, que era el LIC, ¿no? El plan de gestión del LIC, en el que propusimos ya esta medida de devolver espacio a los ríos. Y lo que se ha hecho también en el Duero, sobre todo en la zona de León, donde a los agricultores y a los alcaldes se les ha explicado o se les ha preguntado ¿qué preferís? ¿Una crecida rápida que os inunde todo pero dure poco, o una crecida lenta que os inunde también porque va a pasar a través de la defensa o la va a superar y encima luego vais a tener muchas dificultades para que el agua vuelva al cauce? Y efectivamente lo mejor es lo primero, y se quitaron también como 70 o 80 kilómetros de motas en la provincia de León. Entonces es una cosa en la que se va avanzando y por ahí se empieza. Y bueno, es una cosa perfectamente compatible también con esos cambios en los usos del suelo que habría que propiciar también en la propia agricultura, ganadería, etcétera, en los ámbitos inundables y en las cuencas en general. Uh-huh. Estoy mirando la referencia de este 4º Congreso Ibérico de Restauración Fluvial que se va a celebrar efectivamente en junio. Antonio, aquí tenemos un nuevo escenario para próximas charlas, ¿verdad? Para seguir analizando este tema que siempre nos interesa especialmente, sobre todo, pues como decíamos al principio, en estas circunstancias de vivir un periodo seco que lleva ya bastante tiempo, pero con esas crecidas puntuales de ríos que provocan inundaciones después de lluvias torrenciales muy, muy localizadas, como ha ocurrido pues en Estella, en Vera, en Hernani, en Andoain, en fin, en todos estos lugares. Alfredo Ollero, imagino que estarás por allí, pues a lo mejor volvemos a contactar contigo más adelante para que nos cuentes qué tal está yendo todo. Ahí participaremos y la verdad es que son congresos, es ya el 4º y normalmente no bajan de las 300 personas como asistentes, ¿eh? O sea, quiero decir que se junta mucha gente que trabaja en el ámbito fluvial, tanto de la administración como de empresas, de las universidades,
y es un poco un escaparate donde vamos viendo también qué acciones se van haciendo en diferentes ríos y vamos viendo un poco propuestas de futuro, ¿no? Uh-huh. Pues eso nos interesa especialmente, las propuestas de futuro. Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza, gracias por acompañarnos y estaremos pendientes de todo ese trabajo que se va a desarrollar en junio. Y Antonio, gracias a ti también, como siempre. Saludo a los dos. Muchas gracias. Saludos. La mecánica del caracol, con Eva Caballero.